nosotros para ayudarnos a hacer este doble clic en el informe que han entregado. Hola Amanda, muy buenos días. Hola Ramón, muy buenos días. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. La relevancia de este estudio, porque además, como decíamos en la introducción, ¿no? Está analizándose en muchas regiones del mundo, pero nosotros hacemos un foco aquí en lo que significa nuestro país, Chile. Así es, el estudio que nosotros realizamos en UNICEF pone de manifiesto no solo la sobrerepresentación de los niños, niñas y adolescentes en la pobreza, sino que, como ustedes bien destacaban, la percepción de ellos, la opinión de ellos con respecto a qué constituye el buen vivir y cómo podemos medir mejor la pobreza para luego combatirla. Ahora eso es interesante porque nuestro país ha avanzado en esa materia, en las mediciones, y hace ya bastante tiempo que se incorporó los aspectos multidimensionales, que no solamente son las cifras por ingreso, sino todas las otras consideraciones. Desde ese punto de vista, como un organismo internacional que UNICEF hace una distinción, un reconocimiento a Chile en avanzar al menos en este tipo de materia, de poder tener una mirada más integral. Exacto, las mediciones, como tú mencionas, Ramón, que tenemos en Chile de la pobreza, han ido avanzando en reconocer que la pobreza no solo es carencia en ingresos, sino que también en otras dimensiones. Y medimos carencias en educación, en vivienda, en seguridad y otras dimensiones que importan, entendemos, para el bienestar y que no necesariamente se relacionan con la capacidad de pagar por ellas, ¿sí? Sin embargo, las mediciones que tenemos actualmente representan pobrezas por hogar. Lo que tenemos hoy día son estadísticas de niños y niñas que viven en hogares en pobreza, pero existen otras dimensiones que también son importantes para ellos, que miden carencias y que se afectan su bienestar. Y en ese sentido, UNICEF ha avanzado en tener mediciones de pobreza infantil concentrado en las necesidades de los niños y niñas. Y en ese sentido, los temas de la actualidad, por ejemplo, si nos centramos en la preocupación principal que tienen los chilenos en este momento, que es la seguridad pública, ¿cuánto afecta específicamente aquello en medir también la vulnerabilidad desde el punto de vista de la pobreza, cuando se tiene también un problema de seguridad pública que afecta a toda la población, pero como lo afecta a los niños y niñas y adolescentes, Amanda? Efectivamente, el tema de la seguridad es un tema de conmoción actual, ¿cierto?, de preocupación actual, pero es algo que nosotros ya incorporamos en la medición de pobreza multidimensional, ¿cierto? ¿Ya? Existe un indicador que nosotros medimos y que observamos el porcentaje de hogares que observan balaceras o actos delictuales en su entorno. Y sabemos que los niños, los hogares con niños, presentan esta carencia en una alta proporción. 43% de los hogares con niños dicen experimentar entornos inseguros, observan balaceras y actos delictuales en su vecindario, y esta proporción es más que el 50% para hogares con niños en la región metropolitana. Por lo tanto, la medición de pobreza hoy ya incorpora el hecho de que la seguridad en los entornos es una carencia relevante. Y los niños, lo que observamos es que al tener violencia en sus entornos, ven perjudicado, ¿cierto?, su bienestar con respecto a inseguridad, con respecto a la posibilidad de ocupar los espacios públicos, a caminar tranquilos por la calle, y eso sin duda afecta su desarrollo y su desarrollo social. Qué complejo es aquello, porque uno en una reflexión primera, muy a la distancia, ¿no?, puede entender que una situación como esta, dada la gravedad que tiene, lleva evidentemente al temor, al no poder ejercer los derechos, ¿no es verdad?, al no vivir en un entorno seguro, pero también hay una segunda dimensión que es, después de estar expuesto mucho tiempo a esta situación, es cómo normalizarlo. Y eso es sumamente peligroso, a mi opinión, porque no se puede normalizar la violencia, pero dado que si no se encuentra una solución y constantemente se ve que el mundo adulto, por decirlo de alguna manera, resuelve sus problemas con la violencia o a balazo, bueno, es muy complejo porque hay que educar sobre eso, pero la realidad cachetea todos los días, por decirlo bien literalmente, a la educación o a lo que se pueda decir al respecto, ¿no?
Exacto, y la violencia que viven los niños, y como tú bien dices, la observan constantemente, no solo sucede en los vecindarios o a través de los medios, que también nos enteramos sobre actos delictuales que terminan lamentablemente en fallecimientos de niños, niñas y adolescentes, sino que también esta violencia sucede en sus entornos escolares y también dentro de sus hogares, ¿sí? La violencia que ejercen padres y madres en el cuidado es alta en Chile. Sabemos que 6 de cada 10 niños experimentan violencia dentro de su hogar, y cuando observamos la encuesta de polivictimización, vemos que el 64% de los niños declaran una exposición a la violencia en la comunidad. Por lo tanto, la violencia no es solo algo que sucede en su comunidad y en su entorno, sino que también en sus espacios más personales, como es su hogar, y también en sus escuelas. Por lo tanto, erradicar la violencia contra los niños pasa por un esfuerzo en los distintos espacios en los que ellos habitan. Uno siempre piensa, tal vez, insisto, desde la distancia, en un acercamiento muy lejano a los temas, que, bueno, una forma de protección, evidentemente, el primer círculo, el círculo cercano, que es el familiar, pero después está la educación, la escuela, que ayuda en ese sentido, que es un entorno que debiera ser protector al respecto. Pero igual hemos visto que tenemos problemas también donde se reproducen ciertas situaciones igual de violencia, de bullying, donde se ha hecho mucho foco en el último tiempo. Pero dejando al margen aquello, el otro problema que tenemos en el último tiempo y que se agudizó con la pandemia es precisamente la deserción escolar. Y entonces ahí volvemos a un tema medio complejo, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿cómo ven en UNICEF ese hecho y cómo estamos respecto de otros países, tal vez de la misma región, para no medirse tal vez con países desarrollados, respecto de este fenómeno que se ha producido y de muchos niños, niñas y adolescentes que en el tiempo de la pandemia dejaron de ir al colegio y que después, pasada la pandemia, sencillamente no volvieron? Exacto, nosotros tenemos un problema de exclusión escolar que está presente, que como tú bien dices se agudizó durante la pandemia. Muchos estudiantes han vuelto a sus espacios escolares, pero un porcentaje importante no lo ha hecho, ¿sí? Se estima que 200.000 niños están fuera del sistema escolar. Y estos niños que están excluidos del sistema escolar son justamente los que muchas veces vemos en actividades de distinta índole, ¿cierto? Están en espacios, muchas veces están realizando cuidados de otras personas en sus mismas familias, otras veces están envueltos en actos delictuales o en estas bandas, ¿cierto? Porque es una alternativa a no estudiar y a tener un trabajo de manera inmediata. Entonces el esfuerzo ahí tiene que ser con respecto a su reinserción escolar, y ahí la escuela, lo que nosotros promovemos y esperamos es que sea, como tú bien dices, un espacio protector, un espacio donde los niños no solo vayan a aprender, ¿cierto? Que se fomenten sus aprendizajes y el derecho a la educación, sino que también sea un lugar de pertenencia, un lugar a los cuales los niños y niñas quieran ir y que no vean en estos otros espacios que existen fuera de la escuela ese espacio, ese lugar de pertenencia. Y ese es el desafío principal. Como sociedad, como Estado, digamos, se ha hablado mucho de que se puede avanzar en esto a través de la ley de garantías, por ejemplo. ¿Qué implica eso y cuáles son las esperanzas que se tiene puesto en discusiones o en legislaciones como aquella? Sí, la ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia es una ley muy importante porque normativamente, ¿cierto?, establece la garantía de todos los derechos niñas y niñas. Y además, hace poco lanzamos, ¿cierto?, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su plan de acción, que va desde el 2024 hasta el 2032. Esta política nacional, recién lanzada y aprobada por el presidente de la República, es importante en reconocer que existen ciertos objetivos prioritarios con respecto a los desafíos de la niñez y cómo abordarlos. Y reconocemos en esa política el valor del trabajo intersectorial, ¿cierto? El desafío de reducir la pobreza, disminuir la exclusión escolar, disminuir la violencia hacia los niños. No es un desafío de un ministerio, ¿cierto?, de un servicio, sino que es de una acción coordinada entre los distintos actores del Estado, también de la sociedad civil y del mundo privado. Ya, ese trabajo intersectorial, lo importante debe ser aquí cómo es la coordinación para que todas las cosas funcionen, para que lo que desarrolla un plan ministerial en particular referente a lo que estamos hablando, conjugue, converse de manera armónica con otras políticas y no choquen unas con la otra. No sé,
países que tal Así vez es. han avanzado en eso, ¿cómo lo han hecho esa coordinación? Esa coordinación es el desafío que tiene la Política Nacional de Niñas y Adolescencia en la actualidad, ¿cierto? Cómo ahora, luego de diseñarla conjuntamente con los distintos actores involucrados y también con la participación de niños, niñas y adolescentes, ahora el desafío es cómo nos coordinamos y trabajamos justamente intersectorialmente para, como tú bien dices, no tengamos planes diversos atacando el mismo problema, sino que lo miremos desde una manera integral y tengamos los recursos para eso. Ahora, la pobreza, ya lo hemos dicho, no solamente se mide a través de recursos materiales, sino en estas otras dimensiones que hemos señalado. Pero leía también en el resumen que ustedes hacían respecto del estudio, que hacían alusión a otros países que han hecho un esfuerzo también para entregar un incremento en recursos monetarios para la familia más vulnerable y de esa manera ayudar en el acceso a la alimentación, a la educación, a los cuidados. Eso, ¿a través de qué experiencia o qué países han hecho eso y cómo podría eventualmente implementarse aquí en nuestro país? Sí, hay países que han adoptado una de las alternativas de reducción de la pobreza infantil, que es a través de transferencias monetarias, ¿cierto? Entregando ingresos directamente a aquellos hogares que tienen niños, niñas y adolescentes y que no tienen un ingreso mínimo suficiente que permita garantizar, como tú dices, alimentación, vivienda, educación, salud. Existen países como Polonia y Japón que lo han realizado hace poco tiempo, y países europeos que ya lo tienen incorporado hace muchos años como parte de su estado de bienestar, ¿sí? Y esa es una de las alternativas que nosotros tenemos actualmente para reducir la pobreza infantil. Ya, y eso en nuestro país hoy día está tal vez no con ese nombre, ¿no? Como un piso de protección especial a la niñez, está reflejado de otras maneras de transferencias directas que tenemos en el Estado a través de recursos que lleguen a familias vulnerables en todo caso, ¿no? Exacto, tenemos hoy día actualmente transferencias monetarias a hogares dirigidos principalmente en pobreza, ¿sí? En el foco no es la pobreza infantil, sino que hogares que estén en pobreza, y son transferencias monetarias acotadas y programas focalizados. Por lo tanto, ahora nosotros estamos trabajando con la Subsecretaría de la Niñez en avanzar en la construcción de un piso de protección social para la niñez y adolescencia que contemple ciertos mínimos comunes para todos, ¿cierto? Que de manera universal seamos capaces de garantizar que todo niño, niña y adolescente en el país cuente con ciertos mínimos comunes para poder desarrollarse. Ahora, y para finalizar, Amanda, es muy interesante el hecho de hablar de estos temas, de hablarlos desde el punto de vista de lo monetario, pero yo me quedo un poco con la primera reflexión que hacíamos, lo de la multidimensionalidad y desde la mirada de los propios niños, niñas y adolescentes de cómo alcanzar un mejor vivir, un buen vivir, hablando de cuestiones que son absolutamente obvias, el hecho de vivir en un entorno seguro, como decíamos al principio, de tener acceso a lugares de recreación, de tener áreas verdes, de tener pasto, de tener árboles. Y hay una dimensión que me llamó la atención también que se considera y se puntualiza en el estudio, que es como, por ejemplo, el acceso al juego, a la diversión. Así es, todas las mediciones de pobreza que nosotros tenemos suelen estar realizadas por adultos, ¿cierto? Nosotros los adultos decidimos cuáles son las dimensiones que definen la pobreza y las carencias más importantes. Por lo tanto, nuestra propuesta, y es una recomendación, ¿cierto?, internacional, y muchos países han avanzado en eso, es escuchar a los niños, niñas y adolescentes con respecto a qué les importa a ellos para vivir bien, cuáles son sus necesidades. Y ahí aparece, como tú bien dices, no solo los recursos monetarios y también las dimensiones más tradicionales, ¿cierto?, de tener una vivienda adecuada, educación, salud, sino que aparecen estas otras cosas que son importantes para vivir bien para ellos, que tienen que ver con respecto al juego, a ser cuidado, a tener una familia que los cuide, a tener amigos, y que son cosas importantes para ellos para vivir bien, y que si no las tienen es vivir en pobreza, ¿cierto?, es estar en carencia. Y el juego es un ámbito que se ha identificado hace mucho tiempo como muy beneficioso, no solo para la entretención y las relaciones sociales, sino que para también el desarrollo de los niños. Por lo tanto, el juego dentro de sus hogares y en los espacios públicos es fundamental.
La pobreza infantil en medio de la riqueza, el informe realizado por UNICEF que hemos conversado esta mañana aquí en nuestro programa haciendo un doble clic. Lo último, Amanda, ¿dónde encontramos el detalle de este trabajo, de este informe? ¿Quién quiere analizarlo? Sí, estos informes están disponibles, nosotros los vamos a poner todos en nuestra página para que los encuentren, así que ahí va a haber espacio para lectura, discusión, ¿cierto? Y para que vamos construyendo en conjunto la reducción de la pobreza infantil. Amanda, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Bueno, esta conversación que da para mucho más